Muchos se están preguntando por qué el coronavirus está causando la muerte de tantos pacientes jóvenes. Si inicialmente se pensaba que este virus solo era mortal en pacientes ancianos. Y tal vez muchos han escuchado sobre la tormenta de citoquinas. Hoy, de una manera muy sencilla, les quiero explicar por qué el coronavirus no solamente mata a los ancianos, sino que también mata a jóvenes e incluso a niños. Para esto vamos a suponer que cada uno de estos vasos es una persona y que el líquido que se encuentra en su interior es su sistema inmunológico. Al momento de nacer, generalmente todas las personas tenemos un sistema inmunológico similar. Sin embargo, hay algunos factores como el factor genético, los factores ambientales y, muy importante, el estilo de vida de las personas, es decir, si es sedentario o no, la adecuada alimentación o no, que determinan la evolución, el progreso y el desarrollo del sistema inmunológico, y de esta misma manera determinan la respuesta de este a algunos patógenos como son los virus, los parásitos, las bacterias, entre otros. Vamos a suponer que cada uno de estos vasos es un paciente. Hay un paciente de 15 años, tenemos dos pacientes jóvenes de 35 años y tenemos un paciente anciano de 80 años. Aquí es importante recordar lo siguiente. El factor genético va a determinar cómo va a ser tu respuesta frente a diferentes microorganismos. El factor ambiental, que son estos microorganismos, van a adaptar tu respuesta inmunológica. Pero el estilo de vida, es decir, hacer actividad física, comer de manera adecuada, también juegan un papel fundamental en la respuesta de tu sistema inmunológico. El primer paciente es un paciente de 15 años, sin antecedentes patológicos y con un sistema inmunológico completamente normal. ¿Qué pasaría si a este paciente se infectaría del coronavirus? Probablemente se va a generar una respuesta inflamatoria importante, pero su sistema inmunológico, que es el líquido que se encuentra dentro de este vaso, va a responder de manera adecuada. Y aquí es importante recordar lo siguiente: el 80% de los pacientes son asintomáticos, pero si este paciente que tiene un sistema inmunológico normal llegara a presentar algunos síntomas, serían fiebre, tos, dolor muscular, pero su sistema inmunológico estaría funcionando de manera tan adecuada que sería capaz de controlar la infección. Y en unos 7 a 10 días se sentiría de manera adecuada. Es decir, superaría la enfermedad. Y ahora quiero que nos centremos en estos dos pacientes jóvenes de 35 años. Uno no tiene comorbilidades, es decir, uno es un paciente sano, este que se encuentra acá, y el otro sí tiene comorbilidades porque es un paciente hipertenso, sedentario y además es un paciente fumador. Sin embargo, es importante aclarar lo siguiente: en este paciente que tiene 35 años y que no sufre de absolutamente nada, este paciente genéticamente está codificado para que su respuesta inmunológica sea muy severa frente a los microorganismos nombrados anteriormente, llámese virus, bacterias o parásitos. Entonces este paciente ya tiene un sistema inmunológico que se encuentra alterado. Entonces vamos a cambiarle el color al líquido. ¿Qué pasaría si ese paciente se llegara a infectar o a tener la infección por el coronavirus? Miren, en este paciente ocurriría una respuesta inflamatoria mucho más severa. Y es lo que ustedes conocen como tormenta de citoquinas, en donde hay factores como la interleuquina 6 y la interleuquina 1, los cuales voy a explicar más adelante. Este paciente no tenía ninguna enfermedad de base, pero genéticamente venía codificado para que su respuesta inflamatoria fuera severa, fuera importante, o digamos, funcionara de manera irregular. En este paciente de 35 años, que genéticamente nació bien, porque su sistema inmunológico responde de manera adecuada a los virus, a las bacterias y a los parásitos, pero tenía enfermedades como la hipertensión, además era sedentario, y esto está completamente comprobado que altera la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué podría pasar en este paciente? Uno, ya su sistema inmunológico está completamente alterado por las comorbilidades que tiene. Y en este paciente podría ocurrir algo similar. Si se llega a infectar del coronavirus, su respuesta inflamatoria sería tan potente que el daño que le ocasionara sería mucho mayor que el beneficio que le está ocasionando su respuesta inmunológica frente a este virus, que inicialmente se pensó que era una gripa común. Entonces es importante tener en cuenta que no solamente el factor genético, sino también los factores ambientales, incluso el estilo de vida de una persona determina la mortalidad
por infección por coronavirus. Dos pacientes jóvenes con dos condiciones completamente distintas. Y ahora tenemos un paciente anciano, 80 años, fumó por 40 años, es hipertenso. Y hay que recordar lo siguiente, los pacientes que son ancianos tienen un sistema inmunológico envejecido, digámoslo de esta manera. Un sistema inmunológico que no responde de manera similar que en un paciente joven. Este paciente envejecido, con 80 años, hipertenso, que fumó, va a tener un sistema inmunológico también con algunas alteraciones. Y la respuesta de este paciente anciano al coronavirus va a ser disfuncional o irregular. Y si se llegara a infectar por el coronavirus, probablemente también desencadene lo que se conoce como tormenta de citoquinas. Y esta tormenta de citoquinas va a producir mucho más daño. Y en estos tres pacientes que se produjo la tormenta de citoquinas, podría ocurrir la muerte. Cuando hablamos de tormenta de citoquinas, para no entrar en muchos tecnicismos, quiero decirle lo siguiente. Nuestro sistema inmune ataca de manera exagerada. Y se han demostrado que existen dos interleuquinas o citoquinas importantes. La interleuquina 1 y la interleuquina 6. Además, en estos pacientes que tienen una respuesta inmunológica exagerada, se ha demostrado el aumento importante de un reactante de fase aguda que se conoce como PCR. Para no entrar en detalles, estas sustancias van a producir en el organismo, cuando se origina la tormenta de citoquina, algo que se conoce como síndrome de disfunción orgánica múltiple, que puede producir daños a nivel del corazón y puede originar miocarditis, infartos. En los pulmones ya sabemos que ocasiona síndrome de dificultad respiratoria del adulto. En los riñones puede originar lesión renal aguda. Pero algo que se ha demostrado últimamente es que el coronavirus también produce alteraciones en la sangre. Algo que se conoce como coagulopatía. Incluso produce una entidad similar al síndrome antifosfolípido catastrófico. Para explicarles de una manera muy sencilla, esto tiende a producir múltiples coágulos en la sangre. Y estos coágulos pueden producir infartos cerebrales, infartos en el corazón, infartos renales e infartos pulmonares. A razón de esto se han venido utilizando medicamentos que bloquean la interleuquina 6 como el tocilizumab o medicamentos que bloquean de manera completa el sistema inmunológico como la metilprednisolona, que es un esteroide. E incluso en China hay unos reportes de casos que han utilizado el recambio plasmático o plasmaféresis para poder detener esta tormenta de citoquinas. Esto no es una enfermedad de ancianos. Esto no es una enfermedad que le quita la vida solo a los pacientes ancianos. También le quita la vida a jóvenes y también le quita la vida a niños. Recomendación: quédate en tu casa. Hazte permanentemente higiene de manos y mantén el aislamiento social. Recuerda, no solo los viejos sucumben frente a esta enfermedad.